vamos a tener como primer conferencista al ingeniero agrónomo Nicolás Fasana, de Facultad de Agronomía de la UDELAR. El tema es ¿por qué diagnosticar la condición nitrogenada en forma objetiva en cereales de invierno? Vamos ya a la primera conferencia en el marco de lo que es este segundo día de la Jornada Nacional de Cultivos de Invierno. Buen día, gracias a la organización de la jornada por invitarnos a presentar los datos que vamos a ver a continuación. Como ustedes saben, en el grupo de trabajo que integro se ha venido trabajando desde hace más de 25 años en generar herramientas de diagnóstico, recomendación de dosis nitrogenada en cereales de invierno, las que implican muestrear y diagnosticar condición nitrogenada en forma objetiva. Y eso es básicamente por dos razones. Una es que la oferta de nitrógeno se ha visto reducida y la demanda de nitrógeno por parte del cultivo se ha visto incrementada. En este trabajo uruguayo de Graham, me interesa que vean los círculos celestes, evaluaron la cultivares liberados en estos años de trigo, pero evaluados en 3 años, todas las variedades juntas ante un mismo paquete tecnológico, y los resultados que obtuvieron es que existe un progreso genético a medida que nos acercamos a la actualidad, que nos demuestra que el rendimiento alcanzable de variedades de trigo se ha visto incrementado en los últimos años. Ese incremento en el rendimiento de trigo genera una mayor demanda de nitrógeno por parte del cultivo. En esta información, que si bien no es uruguaya, nos sirve para observarlo, vemos el nitrógeno total absorbido por parte del cultivo y el rendimiento en grano. Y donde podemos ver de que la única forma de maximizar los rendimientos e intentar reducir la brecha con el rendimiento alcanzable es, por supuesto, sin que haya factores limitantes, entre ellos el nitrógeno. Y por tanto, lograr altos o elevados rendimientos con una baja absorción de nitrógeno por parte del cultivo, según esta información, no sería posible. Entonces, si se incrementa el rendimiento alcanzable, por ende la demanda de nitrógeno también se ve incrementada. Por el otro lado, la oferta de nitrógeno por parte del suelo se ha visto reducida. En este esquema se observa que en forma de ejemplo, en el 2000 podríamos, en términos promedios, asumir que el suelo tenía una capacidad de aporte de nitrógeno que cubría el 70% de la demanda del cultivo, y el restante 30% lo deberíamos cubrir vía fertilizante. Como el rendimiento alcanzable presenta incrementos, la demanda del cultivo tiende a incrementarse. Pero, paralelamente, la oferta del nitrógeno por parte del suelo se ha visto reducida. Si se mantuviese la misma oferta de nitrógeno por parte del suelo, lo que intenta representar esta línea punteada, aún así, producto del incremento del rendimiento alcanzable, la oferta de nitrógeno solamente cubriría el 40% y el restante 60% deberíamos cubrirlo mediante agregado de fertilizante. En la condición más real, que las chacras aportan cada vez menos nitrógeno, solamente se cubre un 20% y el restante 80% lo deberíamos cubrir mediante fertilizante. Esto es en términos generales, sin duda, ¿no? Entonces tenemos una mayor demanda y una menor oferta, y eso nos lleva a tener que agregar una mayor cantidad de fertilizante nitrogenado. Con el objetivo, por supuesto, de maximizar rendimiento. Acá tenemos kilos de nitrógeno
como fertilizante agregado, rendimiento, pérdidas de nitrógeno y eficiencia de uso de ese nitrógeno. La línea continua representa el rendimiento, que tiene incrementos decrecientes, y que a medida que aumentamos el agregado de fertilizante, se incrementa ese rendimiento, pero se comienza a notar una disminución en la eficiencia de uso de ese nitrógeno y comienza a incrementarse las pérdidas de nitrógeno hacia el ambiente, que en este caso están representadas por las barras grises. Entonces nuestro objetivo en el manejo nitrogenado debería ser maximizar rendimiento, maximizar eficiencia de uso y reducir las pérdidas de nitrógeno hacia el ambiente. Parte de los objetivos del modelo de nutrición nitrogenada en cereales de invierno en Uruguay, que ustedes ya conocen, son esos. Simplemente para hacer recuerdo, el modelo consta de 4 momentos de diagnóstico y, si fuese necesario, recomendación de dosis de nitrógeno a agregar. El primer momento es a la siembra, el siguiente es en Z22. En ambos momentos el indicador es la concentración de nitrógeno, de nitratos en los primeros 20 centímetros del suelo, y los siguientes momentos son Z30 y Z33, en donde el indicador pasa a ser el propio cultivo, o sea, la concentración de nitrógeno del cultivo. Entonces, ese modelo implica realizar muestreos para llegar a un diagnóstico. Entonces, intentando responder la pregunta del título, que es ¿por qué la necesidad de diagnosticar mediante muestreos? Procesamos esta red de ensayos, que fue la red de respuesta al nitrógeno en elongación de cebada cervecera, financiado por la Mesa Nacional de Entidades de Cebada Cervecera, en el periodo del 2016 a 2019. Esa red tuvo esta distribución de sitios experimentales que abarcó gran parte del área agrícola uruguaya, y que tenían estos números de sitios experimentales por año, llegando a 62 en total. Con esa información nosotros pudimos procesar cómo era la variabilidad de la disponibilidad de nitrógeno a la siembra. Acá tenemos nitrógeno de nitratos del suelo a 20 centímetros a la siembra, y la frecuencia particionada por los diferentes años. Y si bien vemos que en una gran proporción de los sitios experimentales la disponibilidad de nitrógeno a siembra se encontraba por debajo del nivel crítico de referencia que tenemos, entre 16 y 18 partes por millón, la variabilidad que pudimos observar la podemos utilizar como herramienta para ser más eficientes en el agregado del fertilizante. ¿Por qué? Porque si no es lo mismo, por ejemplo, si nuestra chacra tiene 12 partes por millón, que anda en torno a 10 kilos de nitrógeno por hectárea, obviamente dependiendo del tipo de chacra que tengamos, a que si nuestra chacra tiene 7 partes por millón, que la dosis sería 25, 26 kilos, dependiendo obviamente del grupo de respuesta. Entonces, esa variabilidad, que en valores absolutos parece baja, en realidad es muy alta, muy elevada esa variabilidad, y nos permite ser más eficientes en el agregado de nitrógeno. Sin duda, y ustedes es de amplio conocimiento, que a la siembra probablemente tengamos un problema tecnológico, que es que por lo general el fertilizante agregado es en base a la necesidad de fósforo, y como consecuencia de la concentración de nutrientes en ese fertilizante es el nitrógeno que se agrega. En este trabajo de Hoffman y Arbelich en el 2013 muestran para diferentes fuentes de fertilizantes utilizadas a la siembra cuál sería la dosis de nitrógeno a agregar en ese momento, dada que el ajuste o la cantidad de fertilizante es definido en función del fósforo necesario. Pero sin duda que es un problema tecnológico que podemos trabajar y solucionar. Con la misma lógica de procesamiento y análisis, el macollaje, o sea Z22, para el mismo indicador, se observó esta variabilidad que tiene la misma tendencia que a la siembra. La mayor parte de las chacras estaban por debajo de ese nivel de referencia, que en este caso disminuye un poquito, lo marcamos en torno a 15 partes por millón, pero persiste esa variabilidad, y que esa variabilidad en este estadio implica una mayor variabilidad en las dosis o kilos de nitrógeno recomendado por hectárea.
y que nosotros podemos utilizar a nuestro favor, mucho más aún pensando en el escenario de precios de los insumos. Cuando vamos al siguiente momento, Z30, inicio de elongación del tallo, que esta información también se puede aplicar al siguiente, a Z33, por cuestiones de tiempo nos vamos a concentrar en este estadio. Lo que tenemos es la biomasa aérea en Z30 expresada en toneladas de materia seca por hectárea y el contenido de nitrógeno en planta en ese mismo estadio para esa biomasa expresada en porcentaje. Y marcamos dónde se encontraría en esta relación de variables la curva de dilución de nitrógeno, el concepto que ustedes ya conocen de noviembre del año pasado, representado por esta función matemática, que es la línea negra continua, y marcamos un rango entre 0,5 y 0,5, tanto hacia abajo como arriba, porque no es estrictamente matemático el diagnóstico. Entonces, lo que observamos es que para un conjunto de 120 muestras en esos sitios experimentales, que eran chacras comerciales, ¿no? Teníamos esta cantidad de muestreos que estaban en deficiencias de condición nitrogenada en ese estadio, y esta cantidad que estaban en suficiencia o exceso de concentración de nitrógeno para esa biomasa. Y los cuadros negros son las condiciones que estaban en suficiencia. Esta información, si la transformamos en un índice, el que ustedes ya conocen, el índice de nutrición nitrogenada, nos dice que además de que presenta una distribución perfectamente normal, el 50% de las situaciones requería nitrógeno en algún tipo de magnitud. Obviamente las que están más cerca del valor de referencia van a ser una magnitud más chica, y las que están más alejados o con mayor deficiencia una magnitud más grande de agregado de fertilizante. El 50% requería fertilizante o corrección de la oferta nitrogenada, y el restante 50% no requería no requería agregado de fertilizante nitrogenado. Esto en promedio para agregados a la siembra de 38 kilos, y en macollaje Z22 de 46 kilos, que sería en torno a 84-85 kilos de nitrógeno agregado vía fertilizante en siembra 22. Estos datos nos generan estas métricas, que lo que nos interesa remarcar es que en un 43% de los muestreos se encontraban en condiciones de exceso. Esto significa que en ese 43% el cultivo consumió más de lo que según esta curva de dilución sería necesario. Y por tanto, junto a los valores que se encuentran en suficiencia, el 56% no requería agregado de nitrógeno fertilizante. Entonces, estos resultados nos demuestran una de las razones por qué es la necesidad de realizar un muestreo y por tanto un diagnóstico de condición nitrogenada en este estadio. Que lo mismo aplica, o la misma lógica aplicaría a Z33. Cuando esa información que veíamos era en general los 4 años en conjunto. Cuando separamos los años, en este caso mostramos la información de índice de nutrición nitrogenada en ese estadio, particionada para cada diferentes años. Acá se encuentran las métricas de cada año, e hicimos un análisis no paramétrico para comparar los tipos de distribuciones entre años. Esta información, estos valores son los p-valores y se deben mirar de a pares, o sea, un año contra otro año, así sucesivamente. En todos fueron significativos, con una tendencia a ser significativo y no estrictamente significativo, la comparación del 19 contra el 18, pero en términos generales todos fueron diferentes, todos contra todos. Entonces, por tanto, el efecto año, que principalmente es clima, nos genera condiciones diferentes, que es una razón más para diagnosticar, monitorear y diagnosticar en base a ese monitoreo. Claro, ese diagnóstico mediante INN tiene que estar relacionado con la respuesta vegetal, porque si no, no sería efectivo el uso de ese diagnóstico. Entonces acá tenemos rangos de INN Z30, deficiencia más severa,
y suficiencia o condiciones de exceso, como le llamábamos anteriormente. Y en el eje Y tenemos la respuesta al agregado de nitrógeno en Z30 para dos dosis fijas, 50 y 100 kilos de nitrógeno en ese estadio. Estas dosis podrían ser 30 o 70, los objetivos de esta red eran otros, además de estos, y por tanto se definieron esas dosis fijas en esa magnitud. Vemos en términos generales que hay una relación entre la respuesta al agregado de esas dosis y la condición nitrogenada mediante el INN, pero que la mayor o la relación más precisa se encuentra, o más lineal, mejor dicho, se encuentra en las dosis más altas. Cuando miramos en términos absolutos y relativos, cómo fue la respuesta para cada rango de INN, con sus respectivos números de muestra, por supuesto, vemos que la respuesta tiende, en general, en este cuadro están incluidas las dos dosis, en general tiende a disminuir ante mejor condición nitrogenada del cultivo en ese momento. Como el rendimiento del testigo presenta una relación prácticamente lineal con el INN, o sea que si tengo mejor condición nitrogenada en ese estadio, el rendimiento del testigo sin agregado de nitrógeno en ese momento se incrementa, la respuesta en términos relativos tiene la misma tendencia que la respuesta en términos absolutos. Y esto también nos dice, esta información también nos está diciendo que de alguna forma este índice representa o está asociado, mejor dicho, con la capacidad de aporte de nitrógeno por parte del suelo de nuestras chacras, porque el rendimiento sin agregado de nitrógeno se está relacionado a la magnitud del INN. Cuando dividimos o particionamos esa misma información pero esta vez por dosis de nitrógeno agregadas, que como les decía, podrían ser 30 o 70 u otras, la tendencia mejora en dosis de 100 unidades, o sea, en dosis mayores. Y tiene un techo en dosis de 50, como lo vemos acá. Cuanto mayor la deficiencia, la dosis de 50 en principio parecería como que no alcanza y no logra maximizar la respuesta, pero sí en dosis máximas de 100. Y esa diferencia en la respuesta en cuanto a los niveles de nitrógeno agregados nos está indicando de que en condiciones muy deficitarias, obviamente deberíamos agregar más nitrógeno vía fertilizante, pero eso nos lleva a pensar de que no sería la forma adecuada agregar toda esa magnitud o esa cantidad en un momento dado, y por eso es que surge un nuevo momento de diagnóstico de condición nitrogenada para maximizar la eficiencia de uso de ese nitrógeno y intentar reducir las pérdidas hacia el ambiente. Pero además, esta información nos está advirtiendo que en algunas condiciones, no en términos generales, cuando la condición nitrogenada es de suficiencia o de exceso, como le llamamos nosotros, agregar fertilizante nitrogenado en esas situaciones comienzan a observarse respuestas negativas y por tanto reducciones en el rendimiento en comparación a los testigos. Esto es otra de las razones del por qué diagnosticar condición nitrogenada mediante muestreos. Si nosotros no tuviéramos la información necesaria para llegar a qué condición nitrogenada tiene nuestro cultivo, no tendríamos certeza de si estamos en una condición de suficiencia o exceso, o en una condición de deficiencia, y por tanto no sabríamos si vamos a tener una respuesta positiva o una respuesta negativa. El objetivo del monitoreo y diagnóstico de condición en diferentes momentos a lo largo del ciclo de cultivo es mantener una relación constante en oferta y demanda que intente simular lo que requiere el cultivo, que en principio lo podemos representar con la curva de dilución. En esta figura tenemos la biomasa aérea en kilos de materia seca por hectárea en esta oportunidad, y los kilos de nitrógeno absorbidos para esa biomasa aérea. La línea representa lo necesario en función o en base a esa curva de dilución. Como veíamos, tenemos condiciones de deficiencia nitrogenada y condiciones de consumo de lujo o exceso de nitrógeno.
Los diferentes símbolos son 30, 33 y 47. 47 porque recuerden que esto era cebada. Entonces, el objetivo del diagnóstico en diferentes momentos es aproximarnos o estar en torno siempre a la curva teórica y por tanto mantener constante la oferta-demanda, la relación oferta-demanda. ¿Qué pasa? En la jornada del año pasado, Andrés nos mostraba los valores de absorción de nitrógeno óptimos, y estaban en torno a, para Z30, 90 kilos de nitrógeno, que según esta curva se lograría con 2.200, 2.300 kilos, en Z33 en torno a 150 kilos de nitrógeno absorbido, que se lograrían según esta curva con 6.200, 6.300 kilos para ese estadio, y en Z47 en torno a los 250 kilos de nitrógeno absorbido por hectárea, que se lograrían en torno a los 13.500 a 14.000 kilos de biomasa aérea para ese momento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta o comenzar a considerarlo, porque nosotros, en base a curva de dilución, podemos diagnosticar que estamos en suficiencia porque tenemos un INN mayor a 1, o sea, estamos por arriba de la curva, pero no haber logrado la cantidad óptima de nitrógeno absorbido por el cultivo. Asumamos la condición de Z30. 150 kilos. Si estoy por todos los datos por arriba de la curva de esta línea, están con un INN superior a 1. Pero pueden existir condiciones de que el INN sea superior a 1, pero no haber alcanzado los 150 kilos. Y eso es la combinación tanto de la concentración de nitrógeno como de la biomasa aérea producida. Resultado, sin duda, de las condiciones que le ofrecemos a nuestro cultivo y, por tanto, modifican la tasa de crecimiento del cultivo. Y eso, en parte, nos va a definir el rendimiento alcanzable. Entonces deberíamos comenzar a contemplarlo, cómo crecen, y no solamente basarnos en números absolutos. En forma de comentarios finales, nada más, para abrir el espacio de preguntas, el objetivo de sincronizar oferta y demanda del nutriente debería ser, desde nuestra perspectiva, una de las prioridades de esta nueva zafra, mucho más pensando en el escenario de precios que tenemos. Dada la variabilidad en los crecimientos de los cultivos o las biomasas acumuladas en cada estadio, solamente el dato de nitrógeno en planta expresado en porcentaje nos puede conducir a errores en el diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos dos chacras, cada una con 3,5% de nitrógeno en planta, no importa el estadio. Una puede estar en suficiencia y la otra puede estar en deficiencia de nitrógeno en función de la biomasa que haya acumulado. En el mismo sentido, se observa que debemos agregar cada vez mayores dosis de nitrógeno por los argumentos que estuvimos discutiendo. Y el único camino que creemos para manejar esas mayores dosis en forma segura es en base al diagnóstico objetivo, o sea, muestreando y realizando un diagnóstico de condición nitrogenada y manejarlo de chacra a chacra y no en términos generales. Y por último, si nos planteáramos el objetivo de reducir la demanda de fertilizante durante el encañado, por ejemplo a Z30, 33, el cultivo debe estar bien nutrido desde la siembra, o sea que la corrección de oferta de nitrógeno, si fuese necesario, mediante el diagnóstico de oferta de nitrógeno por parte del suelo, siempre 22, serían las herramientas indicadas. Bueno, les dejo mi contacto por si quieren ampliar o discutir algún concepto, y estoy atento a las preguntas que puedan surgir y comentarios, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos en esta segunda Jornada Nacional de Cultivos de Invierno. En un ratito vamos a estar hablando del mercado, más adelante vamos a tener las perspectivas de mercado, también vamos a estar abordando temas vinculados a la sanidad, pero
Ya vamos a tener el contacto a continuación con Nicolás y Andrés y vamos a arrancar con la primera pregunta. Esta va dirigida para Nicolás con respecto a lo que es el tema relacionado a el ajuste del modelo de nitrógeno mediante el índice verde. Nicolás, con respecto a esto, el ajuste del estado de cultivo Z30 mediante el índice medio verde, ¿cómo se está trabajando en este sentido? ¿Y qué nos podés comentar sobre esto, Nicolás? ¿Cómo se puede utilizar en Z30, 33? Perfecto. Exactamente. Creo que esa pregunta, Andrés es el que tiene muchísimo conocimiento en eso y la puede contestar. El aporte que puedo dar yo es que es una muy buena herramienta para identificar secciones dentro de nuestra chacra, desde mi perspectiva, y hacer una especie de fertilización variable por zonas, una cosa así. Hay muchos trabajos que también lo utilizan como un indicador para hacer una recomendación de dosis en forma directa. También es válido. Yo creo que acá lo importante es realizar un diagnóstico. Después podemos discutir cuál es la herramienta óptima para diagnosticar, pero no dejar de diagnosticar. Creo que Andrés puede ampliar mucho más en eso. Vamos Andrés, a complementar un poco. Andrés, te doy paso a vos para complementar justamente esta pregunta. Sí, yo creo que lo que dijo Nicolás, comparto lo que él dice. El NDVI, el índice de vegetación verde, es un buen índice que nos sirve sobre todo para encontrar las diferencias dentro de la chacra. Lo que nosotros hemos visto es que con el rendimiento absoluto, a veces tiene dificultades para correlacionarse directamente con el rendimiento absoluto, porque el rendimiento absoluto depende de otras cosas que a veces que el índice no capta, como el cultivar, la fecha de siembra y demás. Entonces yo creo que con el rendimiento absoluto definitivamente no tiene buena relación, sí con las diferencias dentro de la chacra, y posiblemente lo que yo les mostraba, que es la dirección que creo que vamos a ir en el trabajo futuro, es con la tasa de crecimiento que pueda tener el cultivo. Que esa tasa obviamente va a depender de la duración a la que el cultivo crece en esa tasa de la fecha de siembra y de otros factores. Entonces, yo creo que eso sería el complemento a lo que respondió Nicolás. Bien, aprovecho y te traslado otra para vos, Andrés. ¿Qué tipo de error cometería si solo tengo el dato de nitrógeno en planta y no tengo el dato de biomasa en el encañado? Yo creo que ese sería, si ustedes necesitan utilizar la curva de dilución, definitivamente no lo pueden hacer. Para utilizar el criterio de decisión de diagnóstico de la curva de dilución, lo que se necesita es tener las dos cosas, el dato de nitrógeno y el dato de biomasa. Se podría estimar una biomasa en función de la cantidad de biomasa verde, pero obviamente puede haber error en esa medida. Yo creo que si estamos hablando de Z30, posiblemente el dato de nitrógeno, y es lo que hemos visto nosotros en los últimos años, es que el dato de nitrógeno en sí mismo no es el factor que hace la mayor variación dentro de la chacra o dentro de puntos de la chacra, o entre chacras, sino que el factor que hace la mayor variación es el potencial de rendimiento que tiene el cultivo. Entonces, bueno, en ese caso el dato de nitrógeno hasta uno casi podría estimarlo, no se necesita ser tan preciso en algún sentido, porque la variación está mayormente dada por el potencial de rendimiento. Bien, esta pregunta es para Nicolás. ¿Hay una relación entre biomasa total, kilo de biomasa hectárea, y el rendimiento de grano kilogramo por hectárea? Si es así, ¿en qué estado fisiológico ajusta más el rendimiento de grano? Es una muy buena pregunta. Mirá, no conozco, para no decir que no hay, una relación precisa entre acumulación de biomasa y rendimiento. ¿Por qué digo esto?
porque el tipo de variedad, o cómo crece cada variedad, hay diferencias. Hay variedades que tienen tasas de crecimiento muy bajas en los estadios iniciales y después tienen como un crecimiento exponencial, y otras que se comportan de forma diferente. Entonces, hablar de un valor promedio de biomasa acumulada en un determinado estadio, que eso me define el rendimiento, no tengo conocimiento. Lo que sí puedo responder es, los cultivos tienen que llegar a un nivel de biomasa o tasa de crecimiento crítico. No pueden estar creciendo por debajo del óptimo para su comportamiento, dependiendo de la variedad, si queremos maximizar rendimiento. Tenemos que tener la máxima tasa de crecimiento, o deberíamos, estoy pensando. Tato, en el simposio 2015, creo que fue 2017, mostró que para trigo él encontró en Z30 2100, 2000 kilos de biomasa acumulada, en promedio, como para maximizar, como valor crítico a obtener. Ustedes, los técnicos, sin duda que saben mucho más que yo, que eso se hace difícil a nivel práctico, ¿no? Andrés, ¿qué opinás en Z33, Z34? 6.000 kilos, trigo. Sí, no recuerdo los valores exactos, están en las figuras esas que mostramos. De ahí se pueden ver más o menos cuál es el valor de biomasa acumulada sobre la curva de nutrición óptima. Yo creo que coincido en que la biomasa, no hay una relación estrecha entre la biomasa acumulada y el rendimiento, porque entre otras depende del cultivar. Los cultivares de porte más alto, que tienen un índice de cosecha más bajo, necesitan acumular mucha biomasa para tener un rendimiento igual a uno de porte más bajo, de menos altura, que tiene un índice de cosecha en general más alto. Entonces la relación no es directa. Lo que sí es cierto es que en términos generales, para tener rendimientos altos hay que tener también una acumulación de biomasa muy alta. O sea, es como la medida gruesa, digamos, sería de que sí, las dos cosas están vinculadas, pero en lo fino hay variación bastante importante, de hecho. Bien, si les parece, les manejo la última pregunta. Vamos a aprovechar estos minutos porque el tema está sumamente interesante y más en este momento de altos costos. En el caso de Andrés, mencionaste que en estadios iniciales no es el momento para pensar en economía de nitrógeno cuando los precios del mismo son elevados. Esto, si lo entendimos bien, de esta forma hace referencia a la pregunta. Entonces, ¿las posibilidades quedan para el encañado? ¿Cómo hacemos para no equivocarnos y bajar la dosis de nitrógeno y que el rendimiento varíe poco para la proteína que en el grano sea baja? Yo creo que con el tema de bajar las dosis hay que tener dos consideraciones. Y es muy buena la pregunta porque me sirve para atarlo un poco con lo que se habló ayer en el día de ayer, sobre todo lo que presentó Gonzalo Invernici. Yo creo que hay realidades muy diferentes entre productores. Y Gonzalo mostraba el árbol de clasificación y clasificaba como nitrógeno como una de las variables que definían, bueno, separaban grupos de chacras. Las de alto rendimiento eran las que se le aplicaba más nitrógeno y había un grupo de chacras de bajo rendimiento que se le aplicaba menos nitrógeno. Eso es lo que quiere decir, en definitiva, es que el nitrógeno, hay una proporción de productores que lo están manejando bien y logran tener rendimientos altos, pero todavía hay una gran proporción aún dentro de los productores CREA que están haciendo un uso de subdosis de nitrógeno y que tienen rendimientos bajos. Entonces, yo creo que dependiendo a cuál productor le estamos hablando. Si le estamos hablando al productor que el año pasado manejó el nitrógeno bien y tuvo rendimientos altos, probablemente pueda bajar un poco la dosis. Y el momento, ahora lo hablamos. El productor que ha estado aplicando su dosis y que está dentro de ese grupo que tiene rendimientos bajos porque aplica su dosis de nitrógeno, que es lo que mostró el árbol de regresión que mostró Gonzalo ayer, ese productor no debería bajar la dosis. Al revés, capaz que hasta la tendría que aumentar, porque les va a ser más conveniente, va a ganar más, va a tener le va a ser conveniente económicamente. Entonces depende de quién le estamos hablando. Y el punto del momento
Bueno, un poco es lo que yo quería poner en la presentación. Si alguien está manejando bien el nitrógeno, yo no creo que haya un momento específico. Capaz que es en Z30 el momento para bajar un poco las dosis. No más tarde, porque si vamos a aplicar más tarde, vamos a estar comprometiendo directamente la proteína. Pero en Z30 el cultivo se puede adaptar de alguna manera, tiene todavía margen para sacrificar un poco de rendimiento y mantener el contenido de proteína sacrificando rendimiento. Entonces, yo diría que ese sería el momento. Además, es un momento bastante tardío, podemos ver cómo evolucionan los precios y demás. Creo que podría ser ese momento, pero definitivamente depende a quién le hablamos. Si es un productor que ya está aplicando poco, no tiene que bajar en ningún momento, al revés. El árbol que mostró Gonzalo ayer muestra que tiene que aumentar las dosis.